Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Todo pertenece a nuestro Dios. Él es el Señor del universo, hermano. No hay un metro cuadrado en el universo que no le pertenezca a nuestro Dios, que Dios no pueda reclamar como suyo. Escucho una canción colombiana que dice mío, mío, mío. Todo lo que veo es mío. Lo que realmente puede decirlo mis hermanos con propiedad, que todo es suyo, es Dios. Ahora, mis hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Vamos a hablar del tema vamos a empezar a introducirnos a un tema que es bien importante, pero hemos venido viendo, mis hermanos, hace 2 semanas para introducirnos a este tema. Veíamos algunas de las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. ¿De acuerdo? Hemos visto el bautismo, la semana pasada vimos un poquito acerca de la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, veíamos ahí que nuestras responsabilidades es sujetarnos al gobierno de la iglesia, sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia local. Pero entonces surge una pregunta, mis hermanos, que todavía no hemos respondido. Surgen varias preguntas sobre ese tema. Nosotros lo mencionamos, pero no lo hemos explicado. Por ejemplo, eso significa que estamos asumiendo que hay un gobierno, que hay una autoridad en las iglesias locales. O en cada iglesia local debe haber autoridad. Pero debe haberlo, pero lo dice la Biblia o lo decimos nosotros. ¿Quién lo dice? Y si lo hay, ¿quién constituye esa autoridad? ¿Quién constituye el gobierno de una iglesia local? Porque digamos sujetado al gobierno, pero ¿quiénes son? El gobierno de una iglesia local, mis hermanos, debería ser plural o unipersonal, una sola persona. ¿Cuáles son las características o perfil de aquellos que deben asumir este rol o este oficio de pastor o anciano? Otra pregunta, ¿puede una mujer ser pastora? ¿Cómo es el proceso para nombrar al gobierno de la iglesia? ¿En qué consiste la autoridad o la labor que debe desempeñar aquellos que Dios pone como líderes, como pastores en medio de su pueblo? ¿Y cuáles son los límites de esa autoridad? Todas son preguntas, mis hermanos, muy importantes. Entonces, entre otras cuestiones, mis hermanos, nosotros en nuestras próximas reuniones, comenzando hoy, vamos a comenzar a tratar este asunto y empezar a responder estas preguntas acerca del gobierno de la iglesia. Hoy apenas vamos a comenzar a introducirnos en esta serie que venimos sobre la edificación de la iglesia, en lo que tiene que ver con el gobierno de Dios en su iglesia local. Nosotros lo que vamos a explicar por las Escrituras y que vamos a aterrizar en nuestra práctica como iglesia local, como nosotros practicamos estos principios eternos de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, esta noche vamos a comenzar aprendiendo en las Escrituras lo que nos enseñan acerca del gobierno de la iglesia, a fin de que podamos sujetarnos a la autoridad de Dios. Lo vamos a comenzar a ver hoy. Vamos a comenzar, mis hermanos, viendo 3 asuntos, todo lo que acabamos de mencionar. 3 asuntos importantes acerca de la autoridad de Dios en su iglesia. Primeramente vamos a ver la autoridad suprema de Dios sobre su iglesia. Segundo, las autoridades delegadas por Dios para sus iglesias locales. Y tercero, la pluralidad del gobierno de una iglesia local. Hoy esperamos comenzar a introducirnos en estos temas básicos. Hoy vamos a explicar en qué consiste el gobierno, vamos a explicar el perfil, vamos a explicar cómo se nombran, pero vamos a explicar el principio. ¿Cuál es el principio sobre el cual se sustenta la autoridad en la iglesia local? Es el primero, que Dios es la autoridad suprema sobre su iglesia. ¿Y por qué eso es importante verlo, mis hermanos? El primer punto. Porque en nuestros días muchos dicen, o a muchos llaman, cabezas. Usted ha visto eso en las iglesias, ¿no? Que usted es la cabeza, hermano. No, que ustedes son las cabezas visibles, ¿no? Que, hermano, yo en la Biblia solo encuentro uno que tiene muchas cabezas, ¿saben quién es? Cabeza de Apocalipsis. Uno que tiene muchas cabezas. ¿No? Porque algunos dicen que, por ejemplo, los católicos dicen que el Papa es la cabeza de la iglesia. Papa romano. La iglesia ortodoxa rusa dice que es el patriarca de ellos, el patriarca de la iglesia ortodoxa. Los líderes o juntas directivas de ciertas denominaciones dicen que ellos son, o tal es, la cabeza.
en las sectas, ¿no?, que claman la autoridad suprema, que yo soy el ungido de Dios y que nadie puede contradecir. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza, dice. ¿No? Que no todo el mundo puede ser cabeza, que hay una cabeza y que son ellos. Y algunos de mis hermanos, esas cabezas de nuestros días que ha traído en nuestro contexto, hasta se llaman apóstoles. Dice que tienen toda la autoridad para hacer y deshacer en medio del pueblo de Dios. Incluso pastores de algunas congregaciones dicen: yo fui la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. ¿Ya has visto esas cosas? Por eso es importante comenzar por este punto, mis hermanos. Vamos a comenzar por los pastores, vamos a comenzar por Dios mismo, la verdadera cabeza de la iglesia. Entonces, a eso tenemos que responder con las escrituras. Cristo es la cabeza de la iglesia, la única cabeza visible, invisible, verdadera, permanente, eterna de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Primeramente porque la iglesia es suya, le pertenece a Él. Nosotros lo hemos leído en Mateo 16, que dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues Jesús, como hemos venido viendo, prometió edificar su iglesia, la que le pertenece. Pero primero, la iglesia no pertenece a ningún hombre. Vos sabés, yo nunca suelo usar algunos todavía lo usamos. Yo procuro no usar ese adjetivo, es que en mi iglesia, porque no es mi iglesia. Es que en nuestra iglesia, que no es nuestra iglesia. La iglesia es de Jesucristo, le pertenece a Él. El único que con propiedad puede decir: mi iglesia es el Señor Jesús. Nadie más puede decir. Cuando decimos mi iglesia, nosotros nos pertenece a nosotros. Yo, cuando alguien me dice: es que en mi iglesia, digo: tú moriste por los hermanos. No, tú los compraste con tu sangre, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros. Es su iglesia la que le pertenece a Él. Ahora, la iglesia en la cual, como vimos la vez pasada, somos miembros, pero no dueños. Somos parte, pero no es nuestra. Le pertenece únicamente. Entonces, Cristo es la única cabeza de la iglesia. Entonces, podemos encontrar, mis hermanos, que Él reconcilió la iglesia consigo mismo. Lo dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todos, incluye la iglesia. Eso es todas las esferas de gobierno que existen: el civil, el familiar, la iglesia, todo fue hecho por Él. Porque Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí está todo tipo de gobierno. Porque lo dice: tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado en Él y por medio de Él y para Él. Y Él es antes. Acá está hablando de preeminencia, no de anterioridad como si fue creado primero, no. Está hablando que Él es antes, Él tiene el primer lugar en todo. Por eso dice: antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es el que sostiene todo, incluido la iglesia. Por eso, sobre esta roca es el fundamento de la iglesia. No solo de la iglesia, como leímos al principio del Salmo 24. De todo. Así que todo le pertenece a Él. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ven? Acá está escrito. Escrito está: Cristo es la cabeza. Pero no llame a ningún hermano cabeza, que usted es la cabeza, porque la única cabeza, hermanos, es Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. El primer lugar lo tiene Cristo. Tiene la preeminencia en todo, también en la iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También en Efesios 1:22 dice: y sometió Dios el Padre todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas, pero sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿cuántas cabezas tiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Una. ¿Usted le parecería normal
Un cuerpo con varias cabezas, hermano. ¿Verdad que no? Sería una monstruosidad. Bueno, la iglesia, hermano, tiene una sola cabeza, porque es un solo cuerpo. Dice, es la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo trata de la iglesia, todo es para Dios. Ningún pastor, ningún apóstol, ningún papa o anciano puede tomar ese lugar. Igual que solamente le pertenece a Cristo en la iglesia. Entonces, en la Biblia, como decíamos, tiene varias cabezas del anticristo, la bestia del Apocalipsis. Pero al fin no es con nosotros, no es con su cuerpo, no es con la iglesia. Entonces, lo que la iglesia le pertenece a él, como estamos viendo, y él es su cabeza, él mismo es la autoridad suprema, que es lo que también cabeza, que él está en primer lugar, y él tiene la autoridad sobre su cuerpo, que es tiene la autoridad suprema. Es decir, no hay nadie en el cuerpo de Cristo que esté por encima de Cristo. Nadie. No hay ninguna persona, ninguna denominación, ninguna tradición, ninguna filosofía que se pueda poner en lugar del Señor Jesucristo. Nadie tiene más autoridad que él mismo sobre la iglesia que le pertenece a él. Entonces, ninguna constitución que pudiéramos aquí meter a la iglesia, ninguna confesión de fe que ha sido redactada por las congregaciones, ningún credo, ningún estado, mis hermanos, hecho por hombres, o estatutos que pudiéramos aquí ahí fabricar, porque ellos también están sus estatutos. Nada de eso puede contradecir o sacar de lugar a Cristo. Porque a él y a su palabra. Entonces, mis hermanos, Cristo es el que gobierna su iglesia. Y él la gobierna con autoridad suprema. Pero ¿cómo Cristo la gobierna, mis hermanos? No puede decir que Cristo aquí nos... Porque algunos dicen, no, que estamos con una cabeza visible, porque Cristo no está aquí en persona, entonces aquí le preguntamos quién nos va a decir, cómo vamos a hacer, cómo se van a tomar las decisiones. Toca subir al cielo y estar con él. ¿Cómo se hace? Porque algunos justificando a ese Señor, quitamos una cabeza visible. Pero hermanos, primeramente Cristo gobierna su iglesia principalmente por medio de su palabra. La palabra es el centro con el cual Cristo gobierna su reino, por el cual nos dice qué debemos hacer. Entonces, si Cristo es el rey, su palabra es nuestra constitución, por la cual sabemos cuál es nuestro propósito como iglesia, cuál es nuestra misión como iglesia, cómo debemos hacer las cosas como iglesia, dónde lo dice, quién lo dice, Cristo, ¿por dónde? Por medio de su palabra. Entonces, si Él es el rey, nosotros somos sus ciudadanos, de su reino, la Biblia es nuestra constitución. Y Él determina por medio de su palabra, mis hermanos, todo lo que vamos a hacer como su cuerpo. Nosotros lo que hemos venido estudiando, ¿basado en qué lo hemos hecho? ¿En qué libro? En la Biblia. Lo que vimos de la membresía de la iglesia, lo que vimos del bautismo, lo que vimos de la cena del Señor, lo que hemos visto de la alabanza a Cristo, lo que hemos visto acerca de que la iglesia debe perseverar, el evangelio, todo lo que hemos visto, mis hermanos, lo que vamos a seguir viendo, y lo que estamos viendo ahora sobre el gobierno de la iglesia, es conforme a su palabra. Hacemos las cosas porque su palabra lo dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada, es decir, inspirada, salió de Dios mismo. Y por eso que es útil para enseñar. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Dónde vamos a aprenderlo? Las escrituras que son inspiradas por Dios. Es para redarguir, no lo que hacemos mal como iglesia, es para corregir a la iglesia, es para instruir en justicia cómo hemos de vivir, cómo hemos de hacer todo lo que hacemos, a fin de que el hombre de Dios, es decir, los creyentes, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, solo la palabra tiene ese poder, mis hermanos. Solo por medio de la palabra Dios nos dice, Dios inspiró su palabra, puso su palabra a nuestra disposición para que conozcamos su voluntad, para que sepamos cómo manejarnos, cómo hacer las cosas. Entonces nos gobierna por medio de su palabra, para que podamos obedecerle. ¿Cómo yo podría obedecer a Dios y sujetarme que Dios nos dé su voluntad? Pero Dios nos dio su voluntad oculta, Dios la reveló y luego la inspiró por hombres escogidos por Él para que la pudiéramos tener escrita, para que todos sepamos y nadie diga, no es que a mí Dios me dijo una cosa, no es que a mí Dios me dijo otra cosa. Ahí son contradictorias. No, pero
No, hermano, Dios no se contradice. Entonces Dios usa su palabra para que todos podamos caminar en unidad, en obediencia a Él. A Él. Entonces, si la iglesia, amigos, se revela contra las Escrituras, ¿contra quién se está rebelando? Contra la cabeza, contra el que le inspiró, contra aquel que habló. Porque si un rey dice algo y no se hace, ¿qué es? Rebelión. Entonces nuestro rey ya ha hablado y nos dejó su palabra para que sepamos. En el pasado salían los heraldos con los peditos del rey para proclamarlo delante de todo el pueblo. Pues hoy se proclama que la palabra de Dios. Para que el pueblo sepa que Dios ha dicho, para que el pueblo pueda obedecer lo que el rey ha mandado hacer. Entonces tenemos la palabra. Entonces una iglesia, hermanos, y cualquier congregación contradice las Escrituras en nombre de su tradición. Es que siempre lo hemos hecho así, es que los misioneros nos enseñaron así, es que así me dijo mi abuelita, y si no es así, no es de Dios. Eso es tradición. Entonces nuestras tradiciones, las tradiciones pueden ser buenas a veces, pero si está en oposición a la palabra de Dios, es rebelión. Por eso Jesús dijo a los fariseos: en vano me honran enseñando ustedes mandamientos de hombres. En vano honramos a Dios haciendo cosas como iglesia que Dios no dijo. O peor, contrarias a las que Él mandó a hacer. Eso no honra a Dios. Eso deshonra a Dios porque Él es el Señor. Y si decimos que es el Señor, tenemos que obedecer lo que Él ha dicho. Su palabra. Pues tampoco, mis hermanos, para dar gusto a los hombres. Pablo decía a los Gálatas: si yo todavía no buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y si nosotros, por agradar a los hombres, desobedecemos a Dios, no estamos sujetándonos a Dios, no estamos obedeciendo a Dios, no estamos sirviendo a nuestro Rey. Entonces, como iglesia, tenemos que sujetarnos, no a los hombres lo que ellos piensan, ¿no? Que aquí los hermanos piensan, los hermanos dicen, pero ¿qué dice Dios? Una vez estaba en una congregación en Israel y iba a hacer una encuesta a los hermanos para ver qué quería Dios que se predique. Yo miré al Señor y dije: ¿qué? ¿Cómo así que vamos a hacer eso? Preguntarle a la gente, preguntémosle a la palabra de Dios lo que se dice en la iglesia. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué es lo que se debe enseñar? No lo que nosotros queramos. Tampoco podemos dejar la palabra de Dios para imponer nuestras propias normas. ¿Saben qué el nombre Laodicea? La iglesia que aparece en Apocalipsis. Laos, pueblo. Licea, de la palabra liquesis. La opinión o costumbre del pueblo. Esa era la iglesia que hacía lo que bien le parecía y que dejó a Cristo por ¿a dónde? Afuera, tocando la puerta. Cristo estaba afuera de la iglesia, lo sacaron y pusieron lo suyo propio. La iglesia era la democracia. A ver qué piensan los hermanitos. Vamos a hacer eso. Es que ponen sus propias normas. Sí, yo sé que la Biblia dice, hermano, pero nosotros aquí lo hacemos así. Entonces, estamos diciendo que la iglesia, por eso que decimos que la iglesia es nuestra, porque hacemos lo que queremos con ella. Yo no puedo tomar la iglesia de Cristo y hacer con ella lo que yo quiero, poner mis propias normas. ¿Por qué? Porque hay una constitución que es la palabra de Dios. Y solamente con ella, sobre ella, lo que Dios ha dicho, sin contradecirla, podemos edificar su iglesia. O participar, en la edificación de su iglesia, que Él está edificando. Y mis hermanos, todo eso que estamos diciendo tiene implicaciones muy prácticas. Por ejemplo, si un pastor a modo de caudillo, ¿no? Como estos días, se quiere imponer en la iglesia, eso pasa muchas veces, y que diga, como decíamos al principio: acá se hace lo que yo digo. Yo estaba una vez en una congregación también en Israel, lastimosamente, me separa el pastor y nos dijo a varios, no dijo directamente, pues ahí es una predicación: si alguno no quiere sujetarse a lo que yo digo, ahí está la puerta. Diferente le ha dicho: si alguno no quiere sujetarse a la palabra, ahí está la puerta. No sé si podría decir eso, pero no es porque no es nuestra palabra. Si alguno no quiere sujetarse a la palabra de Dios, como si hay una puerta para entrar a la iglesia, como uno la ve pasar como miembros, también hay una puerta para salir. Si uno no quiere seguir al Señor, no quiere andar en comunión, no quiere sujetarse a la palabra de Cristo, a su disciplina, hay una puerta para salir, pero no es la sujeción a los hombres. Por lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, o ellos quieren imponer el pueblo de Dios, es por lo que Dios ha dicho. Tenemos que cuidar con ese tipo de cosas, porque como hemos dicho, esa gente dice: es mi iglesia. Pero muchos pastores piensan que las ovejas son suyas. No, es que me están robando ovejas.
¿Tampoco no son del Señor Jesucristo? ¿O son nuestros? ¿No? Acá ninguno, gracias a Dios, es mío. Mi hermano Pablo, todos son de Cristo, yo también. A Él es que pertenecemos. ¿Quién compró las ovejas con su sangre? Ninguno aquí murió por mí, ¿verdad? Y yo morí por usted. Él fue el que nos compró por un precio mundial. Él nos redimió. Pues somos sus ovejas. Alguno que diga, esta es mi iglesia, un pastor que diga, que estos son míos. No, aquí naciste, aquí te mueres. Contradiciendo la palabra de Dios. O eso que dicen, es que aquí el que manda soy yo. También yo escuché esa frase. Escuché todo eso. Entonces, si alguien, mis hermanos, habla de esa manera, es alguien a quien no deberíamos sujetar, porque no está sujetando tampoco a Dios. Se está poniendo en lugar de Cristo mismo. ¿Saben qué es la palabra anticristo? Anti, en lugar de, o también puede ser en contra de. Puede significar las dos cosas. Porque Jesús dijo, y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Cuando uno dice que es la cabeza, como lo dice el Papa, por ejemplo, se está poniendo en lugar de ¿qué? De Cristo. Por eso Martín Lutero y los primeros reformadores decían, el Papa es el anticristo. ¿Por qué? Porque se pone en lugar de Cristo. Un pastor que dice estas frases que decíamos y otras que podemos escuchar o hemos escuchado, se está poniendo en lugar de la cabeza. Es algo que no deberíamos tolerar, mis hermanos. Y se está poniendo la palabra de Dios en lo que Dios ha dicho. O sea, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, cuando vinieron a verlo en Mileto, les dijo, de entre ustedes mismos se levantarán algunos que arrastrarán las ovejas no a Cristo, tras de sí mismos. ¿No? Es bueno que por nosotros hay que llevar a las personas a sí mismos y no a Dios. Porque le dicen de Cristo y para Cristo. Por medio de Él y para Él. No para los hombres. El Señor Jesucristo, mis hermanos, también dijo, pues tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, también esto marca nuestra relación con el Estado. ¿Quién tiene la autoridad suprema sobre la iglesia? ¿El Estado o la iglesia, hermano? Ya vimos que un hombre no. Ningún hombre tiene la autoridad suprema, porque Cristo es la cabeza. Pero ¿y el César? ¿El Estado tendrá más autoridad que Cristo sobre la iglesia? No, Mateo 22, a ver qué dijo el Señor. Mateo 22, versículo 15, dice, estaban los fariseos, que no le ponen una trampa al Señor Jesucristo. Entonces los fariseos fueron y consultaron cómo prenderle alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, así se juntaron con los enemigos para hacer daño a Jesús, porque ellos no se llevaban bien. Maestro, le dijeron, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miran la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César, pagar impuestos o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, no, las malas intenciones, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo eso se maravillaron y dejaron que se fueron. Yo me hago de que muchas congregaciones como que se quedan con la primera parte y se olvidan la segunda parte. Y cuando le pregunta por qué hacen estas cosas que el Estado les dice, ellos dicen, es que hay que dar al César lo que es del César. Y yo siempre o a alguna manera les recordamos, sí, pues hay que dar a Dios lo que es de Dios, hermano. No solo al César hay que darle, a Dios también. Entonces hay gente que solamente cree que todo es del César, hasta las congregaciones. A veces gente publica, el Día de la Libertad Religiosa en Colombia. Yo les digo a sus hermanos, el Estado no nos dio libertad religiosa, Dios nos dio libertad religiosa. El rey que está sobre el Estado, así el Estado dijera no hay libertad en Colombia, seguimos teniendo libertad porque Dios nos la dio. La libertad no nos la da el Estado, la libertad nos la da Dios. Ningún gobierno es Dios para darnos libertades. Todas las libertades de las cuales gozamos, incluidos de la de reunirnos acá, no nos la dio el Estado. Nos la dio Dios. ¿Por qué?
Porque ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Del Estado, que paga impuesto del Estado. Pero ¿de quién es la imagen que está en la iglesia? De Cristo. Nosotros somos formados la imagen de Cristo. Si la moneda tiene la imagen del César, tenemos de la César. Pero nosotros tenemos la imagen de Cristo y somos de Dios. No del César. Nosotros no tenemos la imagen del César. Tenemos la imagen de Cristo. Entonces somos de Él, le pertenecemos a Él. Y Él puso su imagen a su Hijo mismo. La imagen del Dios invisible en nosotros. Entonces, ¿qué es el César? ¿Qué es el gobierno civil? Por este pasaje, pues, entendemos que los impuestos. También dice en Romanos 13:4 que la espada para castigar a los malvados, Dios se la dio, porque también es de Dios. La justicia hay que tener de Dios. Y Dios delegó al gobierno cobrar impuestos para hacer las cosas que tiene que hacer el gobierno, que no son todas las cosas, pero las cosas que tiene que hacer. Y le dio la espada para castigar a los malhechores. Dios se la dio y tendrán que dar cuenta de ellos cómo la usan. También en Romanos 13 dice que tenemos que honrar a las autoridades constituidas por Dios. Pues también tenemos que darles honra, como dice la Biblia, honrar al rey. Pues tenemos que darle al César lo que es. ¿Qué es el César? ¿Qué es el Estado? Honra a aquellos que, sea un rey, sea un dictador, hermano, porque dice que Dios es el que los pone, Dios está que pone reyes, no solamente presidentes. Estamos en la época de la democracia, hoy en día miraríamos un presidente como un rey como un tirano, ¿no? Obviamente hay tiranos, que aunque sean reyes también son tiranos, de paso. No solamente que gobiernan siempre, sino que maltratan a su pueblo. Entonces, si hay una autoridad, toda autoridad viene de ¿qué? De Dios. Porque ¿quién tiene la autoridad suprema sobre toda la creación? Dios. Y si alguien le ha dado autoridad, es porque él mismo quiso. Pero el gobierno civil, mis hermanos, ¿qué lo constituyó? Los padres fundadores, ¿verdad? Los próceres de la patria. El gobierno civil lo instituyó Dios. Vamos a decir, toda autoridad viene de Dios mismo. Él puso el gobierno civil para gobernar sobre las naciones, representando el gobierno de Dios. Pero esa autoridad no es omnipotente como la de Dios. El hermano Francis Schaeffer, en su libro El Manifiesto Cristiano, lo expresa claramente cuando dice: si no hay lugar para la desobediencia civil, entonces el gobierno ha sido hecho autónomo, o sea, no depende ya de Dios. Y como tal, ha sido puesto en lugar del Dios vivo. Si el gobierno piensa que tiene autoridad solamente porque es el gobierno y ya, como si la autoridad viniera de los hombres, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Es que el constituyente primario es el pueblo. Eso es mentira. El constituyente primario y único es Dios. ¿Sabías eso? Nosotros no somos los constituyentes. Porque nosotros no constituimos el gobierno. Dios es el que lo constituyó. A veces pensamos que nosotros, el pueblo. No, hermano. Dios es el que constituyó el gobierno, sí. No nosotros. Entonces, Él es el que decide cómo debe ser y no el pueblo. Y por eso tampoco el Estado puede arrojarse la autoridad máxima de dictar leyes en las cosas contrario a Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno civil también le pertenece a Dios. Pues cuando los hombres y el gobierno civil se oponen a Dios, tenemos que responder como el apóstol Pedro. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Porque hay que darle a lo que es del César, pero hay cosas que no son del César. Y la autoridad suprema no es del César, es de Dios. Tanto en el gobierno civil, pero también en la iglesia, como estamos viendo. Entonces tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es de Dios? La iglesia es de Dios, no del César. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que la adoración, el propósito, la misión de la iglesia no están bajo el control del Estado. El Estado no puede decirnos cómo reunirnos, dónde reunirnos, cuándo no. Por eso los hermanos saben que llevamos tiempo que en pandemia, por ejemplo, nosotros nos seguimos reuniendo. Toda la pandemia nos reunimos. Solamente cuando dio COVID dejamos reunirnos un mes. Y ni siquiera, porque lo hacíamos virtual. El resto de todo el tiempo nosotros en pandemia nos reunimos. ¿Por qué? Porque si el Estado piensa que no hay que reunirse, es cosa del Estado, pero nosotros, Dios nos mandó a reunirnos. Y no veo en la Biblia ninguna razón que diga para no reunirse. Es decir, que cuando haya peste no se reúnan, que cuando haya guerras no se reúnan. Que, no, hermano, mire la iglesia
En los primeros 300 años de historia cristiana estaban bajo persecución, los quemaban públicamente como antorchas para iluminar en la noche, los mandaban al circo romano, los decapitaban, los crucificaban, y la iglesia dejó de reunirse. Pero vino un COVID y, todo el mundo, y muchísimas congregaciones dejaron de reunirse. Y algunos que por miedo a la muerte, yo pensaba, pero si nos morimos vamos con Cristo, ¿cuál es la cosa? Si nos morimos por obedecer, le vamos con Él. Pero algunos se murieron y desobedeciendo. No se congregaban, no buscaban a Cristo, porque es pandemia, pero uno los veía en el centro comercial. Pero la iglesia no es peligroso. ¿Por qué? Porque el gobierno no dice. Entonces nosotros podemos al gobierno en lugar de Dios. En lugar que no le corresponde. El gobierno no puede dictar nada. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la Biblia lo que tenemos que hacer como iglesia. Él ya habló, él ya dijo. ¿Y nosotros tenemos que obedecer? Pero el Estado tampoco puede legislar sobre la iglesia, sus prácticas y reuniones, ¿no? Recuerdo que hace unos años, hace 2 o 3, había controversias. ¿Se acuerdan que querían poner impuestos a las iglesias? Nosotros decíamos, ¿y qué? Menos mal. Nosotros no nos aceptan porque nosotros no pagamos impuestos como iglesia, pagamos impuestos como ciudadanos. Porque la iglesia no puede poner el Estado no puede poner regulaciones a la iglesia, porque la iglesia no está bajo el Estado, está bajo Cristo. La iglesia no es del César, la iglesia es de Cristo, y nuestro Rey nos puso ofrendar, nos puso dar para su obra, pero no nos puso ordenar al Estado. El Estado ya tiene para sacar impuestos de los ciudadanos, y eso nos incluye a nosotros que pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. No quieren cobrar un doble impuesto, impuesto por ciudadano y impuesto por ser cristiano. ¿No? Impuesto como cristianos ya pagamos al Rey, a Jesucristo. El Estado no puede tampoco meterse en la administración de la iglesia. No puede, no le corresponde a él. Para eso Dios puso un gobierno local que administre las finanzas de la iglesia. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Pero tampoco la iglesia, mi hermano, bíblicamente la iglesia para funcionar no necesita permiso del Estado. En mi caso, la iglesia no necesita personalidad jurídica. ¿Sabía eso? Y algunos escuchan eso, se rasgan la vestidura. No, porque no, entonces te sujeta al Estado. Hermano, cuando estaba el Imperio Romano, en tiempo que quiso como ganarse la iglesia, en los primeros años de persecución, hubo tiempos de paz. En esos tiempos de paz le ofrecieron a la iglesia personalidad jurídica, porque la personalidad jurídica, ¿sabe de dónde viene? Del derecho romano. Y el Imperio Romano le ofreció a la iglesia para ganárselo, para la persecución. Mucha gente estaba muriendo, entonces dijeron, tengan personalidad jurídica y le vamos a dar estos beneficios. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? No. ¿Sabe cuándo la iglesia adquirió personalidad jurídica en la historia de la iglesia? Cuando Constantino paró la persecución y comenzó a darle cargos públicos a los líderes de las iglesias y a darle privilegios. Ahí comenzó la personalidad jurídica, pero los primeros 300 años de historia de la iglesia rechazó tener personalidad jurídica. Nuestro Dios hoy es común. Entonces, no, pero entonces no se sujeta al Estado, pero se sujeta a Cristo. Y está bajo Cristo, no bajo el Estado. Entonces la iglesia no está pidiendo permiso, no damos permiso al Estado para reunirnos y adorar a Cristo. No damos permiso al Estado para enseñar la palabra, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el Rey, sobre ellos también, ya nos mandó a hacerlo. Si nos manda no hacerlo, tenemos que pedirle permiso, ¿qué tenemos que decirle? Es menester obedecer a Dios antes que a sus hombres. Porque eso no lo puede legislar el Estado. Esto del Estado no puede impedir nuestras reuniones ni regularlas. Y la iglesia local no tiene que rendir cuentas al Estado, sino a Cristo mismo. Eso suena como guerrillero, ¿no? Ay, no. Estamos locos, ¿qué es eso? Pero hermano, en la Escritura busquemos. Al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Y la iglesia es de Dios. Pues todo, rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Es la autoridad suprema. Entregar, administrar las finanzas conforme a quién? Conforme a lo que Cristo ya dijo en la palabra. Los estatutos, no que el gobierno pide que los estatutos sean así, pero ¿qué dice la Biblia de cómo tiene que la iglesia organizarse? No que es que el Estado dice que hay que haber un tesorero, representante legal, búsqueme eso en la Biblia. No lo va a encontrar. Que hay ancianos, que hay diáconos, que hay siervos, pero no vamos a encontrar, y ahí estaba el personero. Y ahí estaba el representante legal hablando con el César. No, está con el apóstol Pablo. Está a encontrar lo que Dios instituyó, no lo que el gobierno le quiere poner a la iglesia. Figuras ficticias como si fuéramos una empresa.
La iglesia no somos una empresa, mis hermanos. Entonces no podemos manejarnos como el Estado quiere que nos manejemos, como si fuéramos una empresa. Entonces nosotros personalmente como iglesia local no tenemos personería jurídica y no vemos necesidad de hacerlo. Tal vez un día nos toca hacer una fundación para comprar local o algo, pero nosotros no vemos necesidad de sujetarnos al Estado en ese sentido porque Dios no nos manda a hacer. Hay un documento ahí de Solo Cristianos que puede buscar nuestra posición sobre la personalidad jurídica que explica punto por punto más amplio lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos que ver cómo eso nos lleva a relacionarnos con los hombres, relacionarnos, por ejemplo, también con el Estado. Pero de la misma manera, tampoco la iglesia puede ponerse en lugar. Así como el Estado no puede atribuirse funciones en la iglesia tampoco debe meterse en el Estado. Son esferas de gobierno separadas. Ambas instituidas por Dios. Lo mismo la familia. Pastor no puede decirle a la esposa qué hacer en su casa, cómo la loca. ¿Por qué? Porque la familia es un gobierno separado de la iglesia. También la familia es un gobierno separado del Estado. Las tres instituciones las instituyó Dios mismo, pero no una sobre otra. El Estado no está sobre la familia no está sobre el Estado, y lo mismo la iglesia tampoco sobre la familia, ni la iglesia sobre el Estado, y viceversa. Entonces tenemos que tenerlas claras, porque cuando tenemos las cosas claras pasan muchos problemas en la iglesia. Como nos entendió al principio, cuando Constantino no legalizó el cristianismo, legalizó entre comillas porque era legal, porque Dios lo mandó, y se mezcló con el Estado, ocurrieron muchos problemas. Los cristianos querían controlar al César, y el César quería controlar a los cristianos. ¿Y qué pasó? Tenemos el catolicismo romano. Entonces tenemos que cuidarnos esas cosas. Entonces, ningún hombre, mis hermanos, en la iglesia, ni ningún hombre en el gobierno, es decir, fuera de la iglesia, puede ponerse en lugar que solo le corresponde a nuestro Señor, el que gobierna supremamente por su palabra y también por su Espíritu Santo, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos, iluminando nuestra mente para que entendamos lo que Él inspiró por la palabra. También tenemos la guía del Espíritu Santo. Entonces, como ciudadanos, mis hermanos, de la nación, sí tenemos que sujetarnos al gobierno civil. Una cosa nos quita la otra. Como iglesia estamos sujetos a Cristo, pero como ciudadanos terrenales estamos sujetos a nuestro gobierno. Es decir, tenemos que pagar impuestos. Tenemos que honrar al presidente aunque no nos guste. Tenemos que sujetarnos a las leyes que no contradicen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos rebelando contra Dios mismo. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, tanto en el gobierno civil como en la iglesia. Y lo que resiste acarrea condenación para sí mismos. Entonces tenemos que sujetarnos al Estado, en lo que al Estado le compete, porque lo dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es el servidor de Dios para tu bien. O sea que el gobierno civil fue puesto para nuestro bien, el gobierno de la iglesia fue puesto para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando usted ve Génesis, Dios castigaba directamente al principio. Dios castigó a Caín, que mató a Abel. Dios derramó el diluvio sobre la humanidad que se rebeló contra él. Pero luego en Génesis 9, versículo 6, cuando sale del arca, dice, después de decir que no volverá a mandar un diluvio, dice, de ahora en adelante, el que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada. O sea, el hombre ahora va a administrar la espada, va a administrar la justicia. Por eso no hubo más diluvios ni nada de eso. ¿No? Porque Dios perdió el gobierno civil, esa administración, de administrar la espada, de vengar al que quita la vida, al que roba, al que hace lo malo, ¿no? Es vengador de Dios para eso. Hay que sujetarse a él no solamente por razón del castigo, sino de la conciencia, de saber que si no desobedecemos a Dios, nos rebelamos contra Dios. La autoridad suprema, aún sobre el gobierno, como decíamos, es Dios mismo. A Daniel es saciado con una visión que tiene, dice, Dios quita a los reyes y Dios pone los reyes. Hasta los malos. Miren que el apóstol Pablo escribió esto en Romanos 13, cuando ¿quién era el emperador? ¿Sabían? Nerón. El mismo que le iba a cortar la cabeza a Pablo, el mismo que mandó crucificar a Pedro de cabeza, el mismo que quemaba a cristianos para alumbrar Roma.
Y sabe, cuando a Pablo lo arrestaron, no escribió en 2 Timoteo, lo que yo dije, sujetarse a la autoridad, honrar al reino, pues ahora que está Nerón, pues mejor no. ¿Verdad que no se retractó de eso? Aún vio todo lo que Nerón estaba haciendo. Él sabía que Dios estaba sobre Nerón, permitiendo eso y que Nerón iba a tener que dar cuentas a Dios por representarlo mal en el gobierno civil. Ahora miremos, mis hermanos, Mateo 28, 18. Dice lo siguiente. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda, ¿qué es toda, mi hermano? Toda. ¿Queda algo por fuera de toda? Nada queda por fuera. Porque dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda lo que dice en Filipenses, ¿no? Después que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de todas las rodillas se doble y toda boca confiese que Él es el Señor que tiene toda la autoridad. Entonces Dios lo puso sobre todas las cosas y sobre todo cabeza de la iglesia. Entonces Dios le dio ese lugar, porque dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Quién es el Padre? Por tanto, pregúntenle al gobierno, no, dice, por tanto, id y hacer discípulos. No dijo pídame permiso a nadie, yo los estoy enviando. Entonces, ¿quién tiene toda la autoridad? Entonces, tengo toda potestad, toda me ha sido dada. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Las cosas que enseñamos en la iglesia, que estamos diciendo hoy, cerca del gobierno, lo que Dios mandó. Eso es parte del discipulado. Parte de ese discípulo, enseñar lo que Cristo mandó, dice lo que ustedes quieran. La tradición. Mi palabra, lo que yo les he mandado. Entonces Dios por medio de Jesucristo, lo que hace la iglesia, es la suprema autoridad de la iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo, mis hermanos, es que las autoridades delegadas, lo primero que vimos es que Cristo es la autoridad suprema. El segundo punto es que las autoridades delegadas por Dios para sus iglesias locales, ¿cuáles son? Porque aunque es la cabeza suprema, Él delega autoridad. Así como vimos que Él delega autoridad en el gobierno civil, Él, como decíamos, no viene presencialmente aquí, ¿no? A decirnos qué hacer. Él nos dejó su palabra, pero también estableció autoridades, pero delegadas. Porque al final toda la autoridad la ostenta Él. Toda autoridad delegada no es definitiva. El gobierno un día será abolido y Cristo mismo estará creando en persona. Un día tampoco va a hacer falta el gobierno de la iglesia. Cuando Cristo venga se acabó. Ya no va a hacer falta delegar la autoridad a alguien en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la cabeza de la iglesia. Entonces toda autoridad, mis hermanos, que existe en el universo es de Dios y Él delega autoridad. Entonces hay que enseñar, mis hermanos, a pesar de que esto está en las Escrituras, de que Dios es la autoridad suprema sobre su iglesia y por eso no debería haber ancianos ni pastores. ¿No? ¿Para qué? Si Jesús es la cabeza, eso es lo que hace lo que Jesús diga y ya tenemos su palabra, ¿para qué pastores? ¿Para qué ancianos? ¿Para qué el gobierno de la iglesia? Entonces van a otro extremo. Unos adoran al Estado y que el Estado diga todo, o que los hombres digan todo. Otros se van al otro extremo, que nadie diga nada. Aquí nadie puede decir nada porque aquí nadie puede ponerse. Que diga algo, aquí se pone en lugar de Cristo. ¿No? Pero Cristo mismo por su palabra estableció autoridades. Otros, que se llaman iglesias orgánicas, las cuales también hay por acá, dicen que nadie debería dar ninguna instrucción o dirección práctica, ¿no? Aquí todo lo guía el Espíritu Santo. Yo me encuentro con la hermana Paula en la cafetería, y llega la hermana Marta, llega el hermano Darío, debe ser el Espíritu que nos reunió acá, hagamos aquí una reunión, tomamos un café, y ese fue el culto de la semana. No hay que poner horarios, no, aquí enseña cualquiera, que el Espíritu le ponga. Entonces, uno se va al extremo, ¿no? De un gobierno que dicta todo lo que debe hacer, no la palabra de Dios de Dios. Otros van al extremo que nadie diga nada, que aquí todo surge espontáneamente. No se ven como iglesias hippies, ¿no? Lo piensan de esa manera, hermano. Usted se ríe, pero es verdad. Hay gente que enseña esas cosas. El otro extremo enseña que los hombres los ponen y delegan otros hombres. En base, por ejemplo, a un diploma de seminario. No, yo tengo en mi casa un diploma que dice pastor ordenado.
Algunos dicen que lo que les ordena, algunos dicen que nadie ordena nada. Y otros dicen, no, el que me ordena, el que me da el título es un papel o un estudio. Y por eso soy pastor. Entonces, algunos piensan que el mundo académico, un seminario, el que lo vuelve a uno, el que le da autoridad a uno. Uno puede ir a un seminario, hermano, y volver al seminario y tener, ¿saben qué? Ser autoridad delegada por Dios. También en base a una carrera ministerial en una denominación. Algunos piensan que el liderazgo en la iglesia es una carrera, no como en las empresas. Tú comienzas como mensajero y luego vas subiendo y llegas a ser gerente. La iglesia no es así, no es por mérito, no es por tiempo, no es que además lleva tantos años, ya amerita que lo nombren, no porque es antiguo. Entonces, por meritocracia, por esfuerzo, por tiempo. Así pasa en muchas denominaciones. Uno va ascendiendo, llega a ser presidente de la denominación y después lo cambian porque hay votación y así, como si fuera un partido político, como si fuera una empresa, hermanos. Así algunos ministran el Hijo del Señor. Otros en base a sus dones y talentos, que, hermano, que se nota que el hermano tiene don para la enseñanza. Pongámoslo de anciano. No, es que el hermano es muy carismático. No, es que todo el mundo quiere al hermano por su carisma. No, es que el hermano es muy querido. Algunos ponen por personalidad. Piensan que eso es lo que lo hace uno, ¿no? Como es en el mundo, ¿no? El mundo, tiene tiempo de morir. Yo cuando llegaba a una iglesia cuando era joven decían, no, es un joven que era terrible. Decía, no, pero ese mire cómo todos los jóvenes lo siguen. Es que ese es líder innato. Yo pensaba, por ejemplo, sí, todo el mundo lo sigue, pero a lo malo. ¿No? Todo el mundo piensa que porque la gente lo sigue, tiene carisma de líder, entonces eso es lo que en la iglesia debe buscarse para el gobierno delegado de Dios. Algunos simplemente, mis hermanos, se nombran a sí mismos. Y ya, no, yo aquí abrí una congregación y yo me nombré pastor y ya. Yo soy pastor. Bienvenido. Así es en algunos lugares. Abren su iglesia, entre comillas, y ellos la presiden, deciden qué se hace y no. Entonces, eso también puede pasar. Otros, porque hay muchos extremos, hermanos, incluso funcionan más como una empresa en el sentido de junta directiva. Una vez el presidente vivía en una iglesia tenía junta directiva. Ellos ponían y sacaban pastores. Nos contrataban el pastor por tanto tiempo y cada año le renovaban contrato. La junta directiva se reunía, como si fuera la junta de la administración, ¿no? Y veían si le renovaban contrato o no al pastor. Y era un hermano que predicaba chévere. Y varios años que estuve conociendo a ese hermano, él fue pastor allá. Pero un día lo sacaron. Ese año ya no le renovaron el contrato y buscaron. A primera vez se acabó porque no consiguieron otro. Ahora, eso en Colombia no es tan normal, en Estados Unidos es muy normal. En Estados Unidos se anuncia en los periódicos. Se busca pastor, ofrecemos casa y carro como prestaciones. Cosa más buena, casa, carro y sueldo. ¿No? Así pasa en algunos lugares, los pastores son contratados, pero el gobierno es el gobierno de la junta directiva escogida por los miembros de la iglesia en votación y en asamblea. Como si fuera la junta directiva, aquí sería más parecido de una administración de un conjunto residencial. De esa manera se maneja en algunos lugares. Entonces, la autoridad reside en la congregación, ellos deciden quién es, quién no es, a quién se pone, a quién se saca. Entonces, eso puede también pasar, hermanos. Otros también te ponen a su esposa, a su hijo, a su mismo, la oligarquía, otra forma de gobierno. Toda la familia va pasando por el pastorado, y si muere el pastor queda la pastora, y si cuando muere la pastora queda el hijo o la hija. Y el tema hereditario, ¿no? Gobierno hereditario, como si fuéramos reyes. Entonces muere el pastor, viva el nuevo pastor que es el hijo, el nieto, el bisnieto. Esto también pasa en algunos lugares. Ahora, entonces, ¿quién debe establecerlo? Y todas estas maneras que estamos diciendo no están en la Biblia y se parecen más a los gobiernos que vemos en empresas, en dinastías, en lugares autocráticos. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo sería ¿Qué establece la autoridad delegada en la iglesia? En las Escrituras encontramos un modelo muy diferente. Jesucristo mismo, por su Espíritu Santo, es el que constituye el gobierno de sus iglesias locales, ese gobierno delegado. Vamos a ver en la Escritura. Primero, Dios establece en la iglesia local, mis hermanos, que haya en ella un gobierno establecido por Él, que lo represente a Él. Hechos 20:17. Miren esto, dice Hechos 20:17. Entonces, enviando pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces él estaba camino a Jerusalén, donde iba a ser arrestado, y él mandó llamar a los ancianos que estaban en la iglesia en Éfeso. Y le dice, por tanto, en el versículo 26, yo les protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no rehuí anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño de ustedes, ¿no? Dice, por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién los puso? El título, una familia, ¿no? Ellos mismos, ¿no? El Espíritu Santo es el que los estableció por obispos. Miren que primero una palabra anciano, primero una palabra obispo, está hablando de las mismas personas. Y luego dice para apacentar. ¿Quién apacienta? Un pastor. O sea que aquí en estos versículos estamos usando 3 palabras diferentes para hablar del mismo oficio. En la Biblia, los ancianos también llamados pastores y también llamados obispos, es lo mismo. El mismo oficio. Dice para apacentar la iglesia, miren, la iglesia de ustedes en Éfeso, ¿no? La iglesia del Señor. O sea, la iglesia que estaba en Éfeso no le pertenecía a estos ancianos, a estos obispos, a estos pastores, le pertenecía al Señor y Dios, la cual Él adquirió por medio de su propia sangre. El Pablo recuerda, es la iglesia de Cristo, es el que la adquirió y es el que los puso a pastorear, a ser ancianos, a supervisar como obispos. No se pusieron ustedes. Aunque Pablo participó en el nombramiento de ellos, él reconoce que fue la guía de Dios, conforme a la instrucción de Dios para que fuera nombrado. No vamos a hablar del nombramiento, vamos a verlo más adelante, pero tenemos que saber que aunque hay un doble testimonio, tanto de la iglesia, también testimonio de Dios, por el cual los ancianos fueron establecidos. Pues fue el Espíritu Santo mismo el que puso a estos hombres en este oficio. Entonces, ser anciano, obispo, pastor, no es un don, hermanos. No es un don. Don, discernimiento de espíritu. Don, predicar la palabra. Don, servir. Don, dar con generosidad. Esos son dones. Un oficio son personas. Aquí son personas que hacen un oficio gubernamental de representar a Dios en un gobierno delegado en su iglesia, instituidos en ese oficio por Dios mismo. Los dones no se pierden, un oficio se puede perder, algo diferente. Y también se puede establecer, un don no se establece, se recibe. Entonces son cosas diferentes, un don y un oficio. Anciano es un oficio. Bíblicamente hay 2 oficios en la iglesia: ancianos y diáconos, los oficios establecidos por Dios. Pues la persona divina del Espíritu Santo pone este oficio y en él pone a hombres escogidos y delegados por Dios mismo. Y eso es muy importante entenderlo, hermano, porque entonces nos saca de el que desea obispado, si que desea obispado es bueno, pero al final el que lo pone es Dios. O sea, no es el deseo el que lo pone a uno, no son los estudios lo que lo pone a uno. Primeramente Dios mismo el que escoge, el que llama, el que capacita a la persona, y luego el que lo establece por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Entonces, para que sea su autoridad delegada representativa en medio de la iglesia que le sigue perteneciendo a él. La autoridad no se transfiere, se delega. Él nunca deja de ser la autoridad, él solamente la delega. Entonces tenemos que entender eso, es muy importante, no es muy diferente a lo que vemos en nuestros días. Pero muchos pueden tener un título de pastor, pero la pregunta es, ¿los puso Dios o no? Porque ser pastor no es un título, es un oficio que Dios delega por su autoridad suprema sobre. Entonces, como él es la cabeza, él decide. Nosotros los hombres no somos los que deciden, Dios es el que decide. Entonces, ahora, mis hermanos, no podemos tratar el asunto, como decíamos, del nombramiento y el reconocimiento, que vamos a verlo más adelante. Lo que apenas estamos comenzando a ver que este oficio es primeramente establecido por Dios. Vamos a ver luego más adelante la participación de la iglesia, que Dios usa la iglesia para también establecer esos ancianos. Obviamente conforme a las escrituras, no de acuerdo a lo que la iglesia quiere tampoco, no es así. Entonces, es un testimonio doble que vamos a ver más adelante. Entonces, el gobierno de la iglesia no está para representar a la iglesia. ¿A quién representa el gobierno de la iglesia? A Cristo, igual que cuando hablamos del gobierno civil,
no es para que hagan la voluntad de los ciudadanos. El gobierno civil es para que hagan la voluntad de Dios. Y el gobierno de la iglesia no es para que, bueno, para que ese gobierno represente a la iglesia delante de Dios. Es al revés. Ese gobierno representa a Dios para su pueblo. Miren cómo son las cosas. Vienen de Dios hacia los hombres, no de los hombres como imponiéndole a Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo hizo rey, no para Israel, y desechó a Dios? Es lo que hacemos nosotros cuando queremos hombres que hagan lo que nosotros queremos en vez de que hagan lo que Dios quiere. Por eso luego Dios desechó a Saúl, el rey que era como ellos querían, un rey que fuera como las otras naciones, y luego cogió uno conforme a su corazón, que lo represente a él, no al pueblo, lo representará a él, como pastor de Israel. Escogió un pastor, ¿lo ves? Para que fuera su representante para pastorear su pueblo, no el pueblo de David. El rey de Israel era un representante delegado, representando el gobierno de Dios sobre su pueblo Israel, y no al revés. Nosotros estamos muy acostumbrados con nuestra educación a pensar al revés. No, mis hermanos, tenemos que ver que Dios tiene la autoridad suprema. Entonces dice la autoridad y al delegar esa autoridad sobre hombres. Segundo, Dios establece que haya un gobierno con autoridad delegada en cada iglesia local. Es el principio de autoridad. En nuestros días hay varios fenómenos raros, hermanos. Iglesias locales, por ejemplo, que gobiernan sobre otras iglesias locales. Eso no es bíblico. Que unos ancianos estén diciendo a otros ancianos qué es lo que tienen que hacer y qué tienen que sujetarse y rendirle cuenta a él. Eso no es bíblico. Eso de iglesia que dan cobertura, iglesia hija, que me mandan los diezmos de los diezmos, eso no lo está en la Biblia. En la Biblia encontramos, y vamos a leerlo, iglesias locales con gobiernos locales. No como Bogotá que dirige las otras ciudades del país. No. En la iglesia local, cada iglesia local se administra de manera local, con un gobierno local. Entonces, juntas directivas denominacionales también encontramos nuestros días que gobiernan sobre muchas congregaciones en diferentes ciudades, países y continentes. También, como decíamos, encontramos el fenómeno de iglesias hijas que rinden cuenta a iglesias madres. Tampoco en la Biblia encontramos iglesias hermanas. No encontramos ninguna iglesia hija, ninguna iglesia madre. También, nada de eso, mis hermanos, está en las Escrituras. Miren, Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué es Creta? Una isla grande. No es una isla pequeña. No es San Andrés. Una isla grande donde hay muchas ciudades. Entonces Creta tenía muchas ciudades, o sea, tenía muchas congregaciones en diferentes ciudades. Y le dice Pablo: deje a Tito, a ti te dejé en Creta, en esa isla, para que corrigiese primeramente lo deficiente, porque había problemas doctrinales y de pecado, y establecieses ancianos, gobierno, en cada ciudad. Dijo: establece uno y que gobierne todas las iglesias de Creta, ¿verdad? ¿No? Búscate la mejor iglesia, la más grande, nombra un presbiterio ahí, y que ellos gobiernen todas las iglesias desde ahí centralizado. Y sea la denominación de Creta. ¿Verdad que no encontramos eso? Encontramos en cada iglesia, así como yo te mandé. Entonces, el principio bíblico es que en cada iglesia local llega a haber un presbiterio. Ahora, hay tiempos donde estaba comenzando la obra y al principio no había un presbiterio, no había ancianos, pero ya era el tiempo de hacerlo. Entonces, Pablo, que solamente trabajó con Tito en la fundación de esas iglesias, viendo que ya algunos habían madurado y que ya era necesario establecer el gobierno local, manda a Tito para que establezca ancianos en cada ciudad. Eso es lo que debe haber. En cada ciudad donde había una iglesia local, tenía que ser establecido un gobierno para esa iglesia local, independiente de las otras iglesias locales. Otro ejemplo, Hechos 14:21. El contexto es que Pablo está en su primer viaje misionero. Ella fundó varias iglesias, no estableció ancianos todavía. Porque eran iglesias muy nuevas, no había gente todavía madura que pudiera ser autoridad delegada por Dios para esas iglesias. Pero ese viaje, hermanos, no fue un día, una semana, fueron meses, casi un año más. Entonces Pablo fundó esas iglesias y miren lo que pasó, versículo 21 de Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron él con Bernabé a Listra, a Iconio y a Antioquía, iglesias que habían fundado en Galacia del Sur.
a las que les escribe Gálatas, epístola a los Gálatas, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, ancianos en Listra, ancianos en Iconio, ancianos en Antioquía de Pisidia, en cada iglesia local. Habiendo orado con ayunos, porque Dios no tenía que guiarlos, Dios no tenía que establecerlos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Iglesias que fundaron en el Nuevo Testamento, en cada una con el tiempo se establecieron ancianos en cada ciudad. Pues esa es la norma, hermanos, que cada iglesia local tenga un gobierno, autoridad delegada por Dios establecido en cada localidad, conforme a su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, estos tienen varios puntos prácticos a considerar. Primero, tenemos que sujetarnos a los ancianos que Dios colocó como autoridades delegadas en nuestra propia iglesia local. Eso lo dice Hebreos 3:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Pues los miembros de la iglesia local tienen primeramente que obedecer a los ancianos, a los pastores. La palabra griega, mis hermanos, en su uso normal, que significa, esa palabra que se traduce como obedecer, significa, o viene de la raíz de la palabra confiar. No es una confianza porque me tocó, es una confianza porque confiamos también en que como Dios lo llamó, Dios lo estableció y va a tener que rendir cuentas, como dice más adelante, tenemos que obedecer. Así como también tenemos la autoridad civil. No porque confiamos en ella, confiamos en Dios, es el que pone toda autoridad. Pero también dice sujétense. Y esa palabra en griego es reconozcan la autoridad de ellos. O sea, obedezcan y reconozcan la autoridad que Dios delegó. Por causa de la autoridad delegada que nos sujetamos y obedecemos al gobierno de la iglesia local. No porque nos caen bien, porque es chévere, más porque Dios lo puso, porque Dios lo estableció. Conforme a su palabra, entonces nos sujetamos. Es nuestro deber como miembros de la iglesia local obedecer con confianza y sujetarnos, reconociendo la autoridad de aquellos que Dios mismo ha puesto para cuidar, pastorear y ser ejemplos de la ley de Dios. Entonces, ¿cuáles ancianos, hermanos? ¿A cuáles no hay que sujetarse? A lo que Dios estableció, no por allá en otro país, en su iglesia local. Esos son los enfermos donde tenemos que, cuando nos congregamos, a los cuales tenemos que rendir cuentas y a los cuales tenemos que sujetarnos. Pero una pregunta que puede surgir: ¿y ellos a quién se sujetan? No puede. O cuando le preguntan, hermano, ¿cuál es su cobertura? Nos preguntan a nosotros. ¿Quién está sobre usted? ¿Usted a quién le rinde en cuenta? Eso es gracioso porque uno se sujeta al otro, todo le da cobertura al otro, y el último de la lista que le da cobertura, ¿no? Eso tiene todo el monopolio de las coberturas, las redes apostólicas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí dice: porque ellos velan por vuestras almas como quienes deben dar cuenta. ¿A quién den cuenta? A Dios. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Entonces, dado que Dios es el que los estableció, Dios es el que los puso en ese oficio, es a Dios que deben rendir cuentas. En el capítulo 5, si mal no recuerdo, de 1 Corintios, Pablo dice a la iglesia: poco tengo ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, pero el que me juzga es Dios. Él sabía que en su ministerio, como Dios le llamó para ser apóstol, es a Dios que iba a rendir cuentas. Él dice: ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Dice, pero no por eso diga que le estaba bien. Él dice, antes tenía que cuidarse por decir que iba a tener que dar cuenta de Dios un día. Y que lo que había en su corazón, sus intenciones, su obrar, iba a ser expuesto un día delante del tribunal de Cristo. Porque Cristo es la autoridad suprema. No hay otra autoridad sobre los ancianos de una iglesia local, hermanos. Un apóstol, un superapóstol, un no sé qué, eso no hay, hermanos. Hay hermanos que ayudan en la obra extralocal, visitando iglesias, acompañando iglesias, porque la iglesia le pide ayuda. Porque la iglesia lo recibe, si la iglesia no lo quiere recibir. Más adelante vamos a ver eso. La relación entre los obreros extralocales, personas que ayudan en iglesias locales, y la iglesia local. Pero en esa relación, esos obreros, esas personas que están fuera de la iglesia local, no pueden imponerse a ninguna iglesia local. No pueden imponerse a ningún gobierno de la iglesia local. La iglesia que tiene que pedir ayuda, si los quiere recibir, los recibe, y si no los quiere recibir, es el gobierno que Dios puso ahí. El gobierno delegado por Dios es la máxima autoridad a la cual uno puede acudir en la iglesia local. No hay nada por encima de eso, solo Dios. No hay otro hombre, ¿no?
Hay que hacerlo pues, de una manera que ellos, como tienen que rendir cuenta de Dios y van a rendir cuenta por nosotros, que cuando rinden cuenta por nosotros, digan, no, es que pastorear Alberto era terrible, no se sujetaba, hacía lo que quería. No, yo vi un video en Facebook, una cabra que se metía a una chimenea y el pastor quería sacarla. ¿Sabe qué hacía la cabra? Volvía a correr a la chimenea estaba encendida, ¿no? Así parecen algunos cuando uno quiere pastorearlos en la iglesia. No las aconseja, no vaya por allá, cuidado con esa decisión, dice que son pecados, y que hacen muchas ovejas, corren a la candela, hermano, y después se queman, y después lloran, porque Dios no hace esto, porque Dios no está conmigo. Entonces uno tiene que dar cuentas a Dios por los hermanos, por favor, es que ellos son responsables por los hermanos, y la iglesia pues, es responsable de sujetarse. Entonces la máxima autoridad de la iglesia local son sus ancianos. ¿Por qué? Porque Dios los delegó. Por encima de ellos no está el gobierno civil, tampoco mis hermanos, tampoco están otras congregaciones. Hay que dar cuenta delante de Dios mismo. Y eso no es poca cosa. Vamos a decir, que solo Dios me juzgará. Pues voy a decirlo temblando y con miedo, que Dios es que lo va a juzgar a uno, a todos nosotros. Porque con nosotros nos ha delegado algo, ¿no? Algunos su propia familia, sus hijos, su esposa, su empresa. Por todos tenemos que rendir cuenta, y los ancianos por la iglesia local. El último punto, mis hermanos, que es bien corto: la pluralidad del gobierno de una iglesia local. Un solo pastor o un pastor principal y copastores subordinados, un pastor y ancianos que le asisten, que le ayudan. Así es el gobierno de muchas iglesias locales, muchos lugares, muchas congregaciones. Ahora, o como otros enseñan, el pastor y su esposa. Tampoco está en la Biblia. No fue una oligarquía ni una empresa familiar. Nada de esas cosas, hermano. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Hechos 15, versículo 4. Y llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé, por el problema que hubo con los judaizantes, que fueron allá a molestar a Antioquía de Siria. Y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y el pastor. No. Y los ancianos. En la iglesia en Jerusalén tenía como 15,000 miembros. No sabemos cuántos, pero tenía ancianos en plural. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos 14, 23, ya lo vimos. Y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia. O sea, ancianos en plural en cada iglesia. Dice un anciano en cada uno. Ancianos en plural en cada iglesia local. O sea, era un gobierno plural. Y los encomendaron al Señor y que no habían creído. Hechos 20, 17. Envió pues desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos en plural de la iglesia en Éfeso. Tito 1:5, que también leímos. Por esta la compleja discreta, para que establezcas ancianos en plural en cada ciudad como yo te mandé. Filipenses 1:1, ahí encontramos cómo es una iglesia local normal. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia, miren, ¿con quién estaban ellos? Con los obispos en plural y diáconos en plural. O sea, había un gobierno local en plural y una administración local que asistía a esos ancianos en ese gobierno, que eran los diáconos también locales, que eran los oficios bíblicos. Y los dos, ambos en plural. Porque estamos viendo por todos lados, hermano, versículo tras versículo. Búsquenme 50, estamos encontrando un versículo que diga: y había un anciano solo, y había un pastor solo. Al pastor de tal o al anciano tal, tú no vas a encontrar eso en las Escrituras. Entonces, en las Escrituras encontramos un gobierno plural y nunca singular en cada iglesia local. Hasta los apóstoles fueron varios, nunca fueron uno solo. Y ni siquiera viajaban solos. Pablo viajó con Bernabé, o viajó con Silas, viajaba con Timoteo, viajaba con Tito. Nunca solos. Hasta cuando Jesús los envió, ¿se acuerdan de la misión? Los envió de dos, mínimo, pero nunca solos. Busquen la Biblia. Los sacerdotes eran varios, los levitas eran muchos. Nunca había, los ancianos de cada ciudad que Dios estableció, como Moisés mandó establecer ancianos, y los jueces eran varios. El gobierno de la Biblia siempre fue plural, nunca fue singular. Solo el rey, que representaba el gobierno único de Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahora, mis hermanos, Dios establece que en cada iglesia local tiene que haber un gobierno plural de ancianos, obispos, pastores, es lo mismo.
Son términos intercambiables que describen el oficio, que también más adelante vamos a ver el significado de cada palabra. Esto significa, mis hermanos, que un solo anciano o pastor en una iglesia local es algo anormal, que no encontramos en la Biblia. No encontramos iglesias con un solo pastor en las Escrituras. En nuestros días las encontramos en la Biblia, en lo que Dios mandó a hacer y establecer. No encontramos el principio de una sola persona. Hay un dicho de un prócer americano, padre fundador, que decía: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Dios, en su sabiduría, para que eso no pase, estableció un gobierno plural y no absoluto de una sola persona. Si el pastor se tuerce, el pastor cae en pecado, muchas veces cae en crisis. ¿Por qué? Porque solo había uno. Solo había uno. Y se acabó. En Estados Unidos, un hermano cayó en pecado, ¿no? Bien público, bien grande el escándalo. Había muchos ancianos. Él cayó, la iglesia siguió porque tenía varios ancianos, varios pastores. Y cayó uno, el resto siguió, y otros se ocuparon de restaurarlo ya. Entonces, eso es lo bueno en la sabiduría de Dios. Entonces, ahora puede darse varios casos, porque uno está pensando que conoce un caso así, ¿no? Donde de manera temporal se puede que haya un solo pastor, un solo anciano. Puede ocurrir, hermano, para que tampoco vaya a juzgar los lugares donde ocurre eso. No puede ser, por ejemplo, porque la iglesia está comenzando. Apenas está comenzando la iglesia, digamos, un pastor fue a un lugar y abrió una obra. Dios lo mandó, lo encomendó la iglesia, trabajó como misionero, empezó a predicar el evangelio, empezó a juntarse a personas, y hasta que esas personas maduren y crezcan, va a ser muy difícil que haya un segundo anciano, un segundo pastor. Él va a comenzar, y con el tiempo la idea es que haya más. Pero al principio, de manera temporal, no lo va a ver, hasta que Dios le envíe un compañero, o de ahí mismo se levante un compañero. Ahora, miren qué sabiduría de Dios. Porque debe haber mínimo 2, mis hermanos, ancianos. Porque también eso puede pasar. Digamos que hubieran 2 ancianos y se muere uno. ¿Cuántos van a quedar? Uno. Entonces, temporalmente, si un anciano muere o un anciano se muda a otro lugar, temporalmente, hasta que Dios mande otro compañero, hasta que se entregue otro hermano para ser anciano y Dios lo establezca, va a haber un anciano de manera temporal. Yo conozco una iglesia donde había 2 ancianos. Y uno se murió hace 2 años. Y actualmente, mientras Dios provee otro, solo hay uno. Me toca duro el hermano. Uno solo de manera temporal, pero no normal. Entonces, una iglesia con un solo anciano pastor debe orar, mis hermanos, que Dios capacite a otros. Y eso no tiene que orar, tiene que apoyar a hermanos que tienen el perfil para que se capaciten, crezcan, maduren, se preparen, ¿no? Para que puedan también sumarse al ministerio, para ser cualificados conforme a la palabra de Dios. Y el anciano pastor que quede tiene que también invertir en la vida de otros jóvenes, de otras personas, para que hayan futuros ancianos. No esperar que se mueran los que hay para poder ver ahí qué hacemos ahora, dónde buscamos, qué hacemos. Siempre hay que estar preparando hermanos. Ahora, no los preparen que vayan a ser ancianos, nos están preparando y Dios va a mostrar quién, por lo que estén preparando. Pueden ser ancianos según lo que Dios pide para ese oficio. Tal como dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese ministerio de preparar a los hombres, miren, dice idóneos, dice fieles. No es cualquier tipo de hermano para ese ministerio, como vamos a ver más adelante. Pues por lo menos, mis hermanos, ¿cuántos ancianos debe haber en una iglesia local? Mínimo 2. Mejor 3, porque si muere uno todavía hay el problema que dijimos, ¿verdad? Mejor que hayan 3 mínimo, para que si muere uno, pues no queda solo uno, quedan 2, que pueden preparar a otro y otra vez son 3. Hermano, la Biblia no dice cuántos ancianos tiene que haber en esa local como mínimo, nunca dice en la Biblia. Obviamente eso va a depender mucho del tamaño de la iglesia, las necesidades de la iglesia, los hombres dotados que Dios dé a la iglesia, el llamado, la preparación, la fidelidad. Eso va a depender de muchos factores. Una iglesia como Grace Community Church, donde estaba el hermano Luis MacArthur, tenía más de 10 ancianos, eran 5,000 hermanos. Eran muchos ancianos para pastorear tanta gente. Muchos predicadores para tener grupos pequeños. Entonces, según el tamaño, va a requerir más pastores, más ancianos, más hermanos que se sumen a la obra. Una iglesia pequeña de 20 miembros no entra más que un anciano, porque no tiene tanta demanda. Algunos libros que uno puede leer, que no fue en la Biblia, aconsejan que haya por lo menos uno por cada 50 miembros o uno por cada 100. Lo que aconsejan algunos libros, algunos no pueden escuchar. Entonces, para terminar, mis hermanos, nuestra práctica como iglesia local, nosotros ¿qué procuramos? Como iglesia local, todos estos principios, procuramos sujetarnos a lo que ha dicho la cabeza de la iglesia.
Entonces procuramos que hayan varios ancianos. Procuramos ser lo más fieles que podamos a las escrituras como iglesia local. Hoy en día, mis hermanos, por nosotros en Ciudad Bolívar tenemos 2 ancianos establecidos que se establecieron ya hace los 35 años que lleva la iglesia, no me acuerdo si fue hace 10 o más años, se establecieron 2 ancianos, que es el hermano Pablo David y el hermano Héctor. Son los 2 ancianos que tenemos actualmente. Hay hermanos que servimos con ellos, pero no somos ancianos. También hay hermanos que sirven como ancianos y todavía no son reconocidos como ancianos, porque primero viene el servicio, el reconocimiento viene después. Realmente el nombramiento, como vamos a ver más adelante, simplemente es el reconocimiento de una labor que ya se viene haciendo. O sea que el nombramiento no lo convierte a uno en anciano. El llamado de Dios y la obra del Espíritu Santo en esa persona que lo va estableciendo es el que lo va a convertir, lo va a poner en ese oficio. Luego la iglesia simplemente va a reconocer lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo en la vida de esa persona y de esa familia. Entonces, mis hermanos, yo voy a seguir añadiendo, si Dios permite, en Ciudad Bolívar, los hermanos más ancianos con el tiempo, según la necesidad, según Dios lo vea. ¿Por qué? Porque el que los añade es la cabeza. Es el que hace la obra. También conocemos iglesias locales donde no hay ningún anciano todavía. Hay hermanos que son responsables, en plural, varios. Pero ancianos, no hay. ¿Por qué? Porque otra vez, algo que el hermano Gino también comenzó muchas de las obras en Colombia, gracias a Dios, él no nombraba ancianos porque sí. Porque hacía falta, es que algunos lugares es que no hay más, es que la necesidad, es la urgencia. Y ponen, hermanos, yo conozco una congregación grande, y era más grande del pasado, más de 10 millones, un local enorme. ¿Y sabe cómo escogieron los ancianos? Por votación. Escogieron a los empresarios, a los hermanos queridos, pero no gente con llamado ni que cumplía las características que dice la Biblia. Resultado, no pastorean, no visitan, enseñan el libro de Hacer, que es un libro apócrifo. Un montón de problemas pastorales, la iglesia está hoy en día llena de abuelitos. ¿Por qué? Porque pensaron que ellos podían poner los hombres que ellos pensaban. Como no soy, Dios es la autoridad suprema de la iglesia, Él es la cabeza. Él es el que establece la autoridad delegada conforme a sus parámetros en las escrituras. Vamos a ver más adelante cuáles son. Cómo se debe establecer un hombre en ese servicio. Cómo debe ser el carácter de esa persona. Cómo debe ser su familia. Cómo uno puede reconocer el llamado de aquellos que Dios está poniendo en el ministerio. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, para no caer en esos errores. Hoy hemos visto apenas eso. Hay una autoridad suprema que es Cristo sobre su iglesia. Y es el que establece la autoridad. Y establece varios donde esa autoridad delegada puede, en su sabiduría, conforme a su palabra. Lo que nos ayuda a seguir profundizando, hoy apenas nos hemos introducido. Vamos a orar.